Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, son las 9 de la mañana con 23. Hoy es el Día Mundial del Alzheimer y estamos con el doctor Sandoval, al cual le ruego... Mañana, perdón, es el Día Mundial del Alzheimer. Le ruego, doctor, sea lo más gráfico y sencillo posible para explicar a la gente qué cosa es el Alzheimer. El común de nosotros entiende el Alzheimer como el abuelito que está con chochera. ¿Es así? No. El Alzheimer es una enfermedad. En primer lugar, buenos días y gracias por la invitación. El Alzheimer es una enfermedad, no es un proceso normal del envejecimiento que le puede suceder a cualquiera. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, donde va a haber una destrucción de las neuronas y donde comienza probablemente con la pérdida de la memoria inmediata, pero posteriormente va comprometiendo todas las funciones cognitivas superiores, es decir, la orientación, el cálculo, el juicio, el pensamiento. Conforme progresa esta enfermedad, vuelvo a repetir, es progresiva, se va a comprometer la conducta y las actividades de la vida diaria. El paciente va a tener dificultades para bañarse, vestirse, ir al baño, contener esfínteres, y finalmente, más o menos luego de entre 5 a 10 años de enfermedad, el enfermo va a terminar postrado y dependiente. Por lo tanto, no es una enfermedad, no es un proceso normal, no es algo que lo veamos como una gracia, una chochería, sino todo lo contrario, una enfermedad muy seria. A ver, ¿de qué es lo primero que comienzan a olvidarse? ¿De su nombre? ¿De la casa? ¿De sus hijos? ¿Se pueden olvidar de ponerse un pantalón? ¿Se pueden olvidar de qué? ¿Cuáles son los primeros olvidos? Básicamente hay dos tipos de olvido, la memoria reciente y la memoria tardía. Lo que se compromete al inicio es la memoria reciente. Lo que se aprendió de joven y de niño, eso es bien difícil que se pierda. Eso se va a perder en todo caso al final. Lo que se van a olvidar son hechos o acontecimientos recientes. Por ejemplo, qué almorzó en la mañana, qué personas vio, qué personas conoció, en qué lugares estuvo. Posteriormente, ya después, cuando la enfermedad ha progresado, empieza a desconocer rostros conocidos como el de los hijos. ¿Eso cuando está más avanzado? Cuando está más avanzado, ya cuando está en la fase intermedia y tardía. Al inicio es, hijita, ¿cuándo me visitas? Te estoy extrañando, y la hija se asusta porque dice, mamá, yo estaba en la mañana contigo. O cuando me traes un chocolate, pues si hace 2 horas te traigo un chocolate. De manera, y uno de los diagnósticos es hacerle un test de repetición breve, ¿no? Decirle a la persona que acude a la consulta, mencióneme 3 objetos que le voy a repetir. Por ejemplo, digo, taza, micrófono y reloj. A ver, repita, taza, micrófono y reloj. Pasa unos minutos, lo ausculto, le tomo la presión, conversamos de diferentes temas. Digo, ¿me puede repetir las 3 cosas que le dije? Y si ese es un dato rápido, ¿no? Por lo que, como le repito, la memoria reciente o también llamada anterógrada. Esto pasa con el adulto mayor. ¿Se da cuenta que le está pasando y se molesta porque no se acuerda o nunca se da cuenta de lo que le está pasando? Al inicio se da cuenta. Al inicio el paciente dice, me estoy olvidando las cosas. Y al inicio el paciente es completamente consciente. Inclusive hay la anécdota de Ronald Reagan, que escribe una carta donde se despide de la gente. Probablemente también hubo algunas ayudas, pero él se despide del país, de su país, Norteamérica, y después ya no volvió a dar declaraciones, no volvió a dar entrevistas y se recluyó. Pero antes que las personas que están oyendo se asusten, olvidarse es normal. O sea, olvidarse de las cosas. ¿Quién no se ha olvidado un control remoto, una llave, el celular? A veces somos distraídos y no sabemos dónde dejamos los anteojos, etcétera. Por lo tanto, el olvidarse es normal. Es más, el cerebro depura información, porque hay cosas que son irrelevantes. Uno no se va a acordar a qué lugares estuvo hace 3 años o qué almorzó hace 2 semanas. El problema es, por ejemplo, cuando tienes el control remoto, tienes el celular y no sabes para qué es. Entonces, olvidarse es completamente normal. No se asusten tampoco las personas que están viéndonos y porque ya se están olvidando van a pensar que tienen Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia entre el olvido y el Alzheimer? ¿Hay otro tipo de vamos a decir, de síntoma? No solamente que te olvides de las cosas, psicomotoramente hablando, no sé, tienes problemas de dolor de cabeza, tienes problemas de otra índole. Generalmente en el Alzheimer debuta como le digo, con trastornos de memoria, pero se van comprometiendo otras cosas. Por ejemplo,
se va comprometiendo la orientación, el cálculo, el juicio, el razonamiento. Y también hay los cambios del humor. Por ejemplo, pacientes o personas que les gustaba hacer alguna actividad, como por ejemplo la abuelita que le gustaba ir todos los viernes a rezar el rosario con sus amigas, o el tío que le gustaba ir al club a pasar un buen momento con sus amigos, de un momento deja de querer ir a esos sitios, cambios en el humor, se vuelven muy renegones, muy desconfiados, todo eso se va agregando. Y el razonamiento ya empieza a comprometerse. Pero ese es en el caso de Alzheimer, porque hay otras demencias. Por ejemplo, hay una demencia que se llama la frontotemporal, que es menos porcentaje, pero que también al final, como todas las demencias, confluyen en una dependencia. La frontotemporal, ¿cuál es la diferencia entre demencia senil y Alzheimer? Cuando usted dice demente, la gente dice loco. Lo primero que dice la gente. ¿Es así desde el punto de vista médico? No. La demencia es la enfermedad neurodegenerativa y el Alzheimer es un tipo de demencia, porque existen otras demencias. El Alzheimer es la más importante, la más conocida y la más estudiada. Y representa en el Perú y en la mayoría de los países occidentales el 60% de todas las demencias. ¿Qué cosa es la demencia vascular? Me pregunta Ernesto Moreno por el @exitosap. La demencia vascular es un tipo de demencia, pero asociado a lesiones vasculares, a microinfartos o a lesiones de los vasos sanguíneos. Personas que han tenido pequeños infartos, y esa demencia está generalmente asociada a hipertensión arterial o a enfermedades metabólicas como la diabetes y el colesterol elevado. El tema psicomotor, por dar un ejemplo, una de las maneras que uno se podría dar cuenta del Alzheimer es cuando te cuesta ponerte los zapatos o amarrarte los zapatos o hacer cosas muy cotidianas como ponerte la corbata o ponerte, para las señoras, ponerse el sostén, o para los hombres ponerse la correa. ¿El del Alzheimer tiene problemas psicomotores o no va por ahí la cosa? Cuando la enfermedad está avanzada, sí, y ese proceso se llama apraxia. Apraxia es el término médico cuando uno se olvida de realizar cosas cotidianas, inclusive cosas reflejas, como el ponerse la corbata o anudarse los pasadores del zapato. Sí, pero ya eso está más o menos en la mitad de la enfermedad. ¿Te puedes olvidar de comer? Ya en las fases finales, sí. Uno se olvida de comer y de deglutir. Tiene la comida en la boca y la tiene ahí dando vueltas en la boca y no deglute, porque olvidar no es la palabra, pero se pierde el reflejo. No digo, porque el hambre, o sea, estoy con hambre, voy a comer. Normalmente cuando nosotros tenemos hambre, comes en la próxima media hora, ¿no? Entonces, ¿te puedes olvidar que estás con hambre y dejas de comer? ¿O no es así? Sí, sí. El paciente puede perder el apetito e inclusive se olvida de deglutir y tiene la comida en la boca, y a veces uno no tiene paciencia, le presiona al paciente para que coma y termina atorándose. La comida se aspira y a veces hacen neumonías aspirativas, y esa es la causa de fallecimiento de los enfermos con Alzheimer. ¿Cómo lidiar con un enfermo que tiene Alzheimer? Vamos a ir a la pausa. Esto es algo serio, le puede pasar a quien sea. Vamos a ir a la pausa, regresamos con el doctor Sandoval del Hospital de la Solidaridad para conversar con ustedes al respecto de este tema. Nadie está libre, tarde o temprano todos vamos a ser vigilantes. 9:31, pausa, regresamos. Con Philip Butters en Exitosa. Son 9:35. Si usted tiene algún tipo de consulta con respecto a lo que usted cree que su padre puede estar teniendo con respecto al Alzheimer, o usted mismo es una persona mayor y tiene esas dudas, llame con confianza al 467-4499, 251-9422. ¿A quién debe ir uno? ¿Al médico general? ¿Al neurólogo? ¿Al geriatra? Hay veces es medio complicado decirle al abuelito que hay que ir al geriatra o a ir al neurólogo, como que no lo van a tomar a bien. Hay que hacerle un electroencefalograma, qué tipo de pruebas, qué hay que hacer cuando uno tiene la duda. Bueno, en realidad, todo adulto mayor o toda persona debe tener su médico de cabecera, como era antes. Antes había un médico de cabecera y veía todos los problemas de su paciente. Conforme ha venido la tecnología y los seguros, tanto privados como públicos, uno acude al médico y no sabe a quién le va a tocar. Ahora, si hablamos de especialista, cada especialista va a jalar agua para su molino. El neurólogo va a decir nosotros porque manejamos el sistema nervioso, el psiquiatra va a decir nosotros porque manejamos la conducta,
Y el geriatra va a decir, nosotros manejamos todo lo que es adulto mayor. O el médico internista va a decir, yo puedo hacer todo sin que el abuelito se asuste. Así es, el internista perfectamente también lo puede ver. Entonces, yo diría que cualquier especialista lo puede ver, pero cualquier especialista que conozca el tema, porque por ejemplo hay médicos generales que tienen muy buena experiencia. ¿Ya? ¿Y hay terapia o medicación para el Alzheimer? ¿Hay algún tipo? Hay gente que dice, ay, dale gamalate, dale, no sé, doloneurobión, dale alguna cuestión natural. ¿Hay algo realmente que sea bueno? Sobre el electroencefalograma, no. El electroencefalograma es para diagnóstico de epilepsia u otro tipo de problemas motores. El diagnóstico del Alzheimer es clínico. Uno conversando más o menos y con una entrevista puede determinar si el paciente ya tiene Alzheimer y lo confirma con unos test de laboratorio, una tomografía o una resonancia y una evaluación neuropsicológica con unas pruebas. Ahora, existen dos tipos de tratamiento. El tratamiento conductual, que sí hay algunas medicinas aprobadas por la FDA, que son 3 básicamente, pero que no curan la enfermedad. En estos momentos, 2017, ninguna enfermedad cura o detiene el curso de la enfermedad. ¿Y hay algo que lo alivia? Son sintomáticos, sí, pero en la fase inicial. Ahora que estamos a hablar del tema del aceite de marihuana, por dar un ejemplo. Hay gente que habla de parches, hay gente que habla de determinados, no sé, que el cartílago, que el noni, que el yacón, o sea, hay miles de supercherías en internet. Le ruego me dispense si se me olvida alguna de ellas. Básicamente, hay un nombre raro y difícil que se llama inhibidor de la colinesterasa, que son 3 aprobados por la FDA, y otro remedio que se llama memantina, que en la fase intermedia. Memantina, en la fase intermedia y tardía. Lo demás no ha demostrado que ayude para el tratamiento o siquiera detenga la enfermedad. Terapia, el hacer, hay gente que dice, hazlo hacer origami. Hazlo hacer, a la abuelita hazla hacer crochet. Eso sí. Al abuelito hay que hacerlo el crucigrama, el sudoku. Eso sí, se llaman las terapias no farmacológicas. Por un lado, el terapeuta ocupacional, que hace que el paciente como que estuviera jugando, pero no está jugando, como usted dice, puede hacer origami, puede hacer pupiletras. Jugar naipes. Eso lo va a mantener activo. Los psicólogos tienen lo que se llama la terapia cognitivo-conductual y una ayuda muy buena es la musicoterapia. Por ejemplo, les ponen música y el paciente empieza a recordar las canciones de su época, las canciones que le gustaba de joven, y ayuda bastante. Y en la terapia física. Ahora, aunque parezca mentira, una terapia importantísima para el Alzheimer es que la persona camine y tenga actividad física. El jugar con niños, a mí me han dicho que, claro, cuando el abuelo comienza a jugar con el niño, se vuelve niño porque el niño tiene un idioma muy básico, le pregunta cosas básicas, habla lento, le tiene paciencia. Hay otra gente que cree que cuando el abuelito comienza a tener Alzheimer, es un poquito triste lo que voy a decir, lo mandan a la azotea, lo apartan de la familia porque comienza a repetir las cosas, porque se pone un poquito torpe. Sin embargo, yo he escuchado lo otro, que es mejor que pare con los niños a que pare solo. Sí, lo que usted dice que al abuelo o a la abuela lo mandan a la azotea, eso es cierto, y a veces ellos son los dueños de la casa. Y las siguientes generaciones, los hijos o los nietos son los que lo mandan a la azotea. El adulto mayor no debe estar solo. Si está con personas de su generación o con intergeneracional, con nietos, sobrinos, está muy bien, porque va a interactuar. El ser humano es un animal social, entonces la parte social es importante. Es más, en el proceso del envejecimiento sin Alzheimer es muy recomendable la actividad social, la actividad física, la actividad mental y la actividad social. Participar, compartir lo que uno ha aprendido o lo que uno sabe y enseñar, eso es importantísimo. Leer. Definitivamente, sí, existen los llamados factores protectores y factores de riesgo. Los factores de riesgo es la edad, el sexo femenino, hipertensión arterial, diabetes y el abuso y consumo de medicinas, psicofármacos. Esos son los factores de riesgo, lo cual no significa que si uno tiene esos factores de riesgo va a ser necesariamente la enfermedad. No es pero también existen los factores protectores, como es la actividad física y la actividad mental. Leer es bueno, es un factor protector. Es más, el nivel de escolaridad es un factor de protector o un factor de riesgo por donde esté. La persona con analfabetismo tiene mayor posibilidad de hacer la enfermedad. La gente le parece tonto, pero yo he escuchado esto y por eso repito lo que ustedes me están diciendo en el @exitosapy y en el Facebook de Exitosa Noticias. Una terapia que es fabulosa para los viejitos, Quique, y te das cuenta en las fiestas familiares, es bailar. Puede parecer muy tonto, pero el bailar al viejito lo pone de recontra buen humor. Y cada uno que ve el Día del Anciano,
entre viejitos bailan. Evidentemente no van a bailar pues 1 hora y media como en el gran show. Pero el hecho es que el viejito baile con la viejita o con el nieto un ratito, no solamente le mueve el esqueleto, sino lo pone de muy buen humor y le pone buen humor todo el día. Porque tiene una actividad física diferente a lo normal. Hay viejitos que no bailan hace 30 años. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la parte social. Claro. O sea, y aparte la musicoterapia, claro. Correcto. Hace rememorar la música que le gustaba. Y hay algo que es tango, fabuloso, criollo. doctor, que ciertamente se acaba de descubrir hace muy pocas horas. Escuchar Exitosa hace muy bien para los viejitos. 9 de la mañana con 42, 251-9422. Creo que estamos abarcando todo el espectro, ¿no? 467-4499. ¿No hay distingos entre hombres y mujeres? Sí, en el Alzheimer hay más probabilidad en el sexo femenino, Ajá. pero en la demencia vascular en el sexo masculino, pero la mayoría de los casos son Alzheimer. De 3 a 1 es mujer la que puede adquirir la enfermedad. ¿Puede haber gente joven con Alzheimer? No, se llama demencia presenil, que sí la hay efectivamente, y esa es una demencia muy rara, muy poco porcentaje, y está asociado fuertemente a factores genéticos. Son 9 de la mañana con 43. Le ruego al doctor Sandoval del Hospital de la Solidaridad ponerse los auriculares porque hay gente que va a querer hablar con usted con respecto a cómo lidiar con un familiar que padece Alzheimer. ¿Es chochera? ¿Es olvido? ¿Qué tenemos que hacer? Son 9 y 43. 467-4499. Buenos días. Sí, ¿Aló? adelante. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora? Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. ¿Aló? Adelante, señora, hable, le estamos Ya, escuchando, sí. está al aire. Sí, yo tenía, porque mi mamá falleció, tenía un paciente con Alzheimer y es muy difícil. A veces no es ni como el doctor lo dice y tendrían que vivir con el paciente para saber que es muy difícil. Es como usted decía antes, ¿no? A veces amanece un día y se olvidó de cómo se come, y por más que le pongas hasta la cañita para que aspire la leche o la cuchara, no lo comen, babean todo el día, en un momento no se mueven, no se pueden parar, no se pueden sentar. A veces te dice, por decir, no voy al baño, pichi. Difícilmente uno lo lleva al baño, no orina, y se molesta porque cree que uno no lo quiere llevar, a veces le ponía pañal, y son tantas cosas que realmente tendrían ustedes que vivir con el paciente para entender cómo es realmente el paciente. No es como dicen, perdió la memoria y ya no es tanto así. A veces se ponen rígidos, y por eso yo lo llevaba al hospital, me decían, no hay tratamiento. Una vez me recetaron unos parches en neoplásicas, unos parches, que le devolvía la memoria ¿cómo le puedo decir? Unos días, y luego me hacía ver como si yo fuera la mala de la película, como algo decir, ¿no? Se quejaba con mis hermanos diciendo que cosas que no eran ciertas, ¿no? A veces me decía, me desconocía, que yo no era su hija, y mis hermanos pensaban que yo estaba mintiendo y cosas así, ¿no? Es complicado. Le agradezco por la llamada. Debe ser un tema desesperante, ¿no? No, definitivamente no se trata de una enfermedad simple. Es una enfermedad terrible y devastadora para el enfermo y la familia. Tanto así que existe una entidad que se llama el estrés del cuidador. Tanto así que el cuidador se enferma tan igual como su paciente que está cuidando. El cuidador se estresa, el cuidador baja de peso, le da diarrea, trastorno del sueño, depresión, etc. Lo que dice la señora es totalmente cierto. Y a veces, de 5 hermanos, uno es el que es responsable, como se dice criollamente, uno el que paga pato, en el sentido que se queda cuidando al papá o a la mamá con la enfermedad, mientras que los otros hermanos van a la casa de visita y le dan las quejas y encima le reclama a la hermana que por qué no atiende bien a su mamá o a su papá. El estrés del cuidador es terrible, de manera que esta enfermedad no la maneja el médico, el neurólogo, el psiquiatra, el geriatra, la maneja todo un equipo interdisciplinario, conformado por enfermera, terapeuta, psicólogo, asistente social. Y el estrés del cuidador también se tiene que tratar, suena un poquito extraño el tema, pero una cosa es que usted sea una persona paciente, alguien como mi mamá que es enfermera, que es una persona paciente, gente con determinada formación, y otra cosa es una persona que convive con esta gente todos los días. La mayoría de los cuidadores no se prepararon para ser cuidadores. Simplemente les llegó la enfermedad familiar y asumieron la responsabilidad.
Entonces ellos se llaman cuidadores informales, que no se formaron, no se prepararon, no tienen un cartón que acredite que son cuidadores, no reciben sueldo, no tienen horario de entrada y salida y no tienen vacaciones. Entonces, lógicamente, se van a estresar. A diferencia de un cuidador formal a quien uno le paga un sueldo, ¿no? tiene un horario de entrada y salida, tiene vacaciones y está acreditado. No, y se además no preparó. tiene una vinculación, vamos a decir, afectiva. No es tu papá, no es tu mamá. Tú eres una enfermera que vas y trabajas y lo ves evidentemente le puedes agarrar cariño al viejito. Y lo es obvio. tienen, y lo tienen. Pero no es lo mismo cuando es tu papá y tu mamá. Pero cuando es papá y mamá hay que organizarse. ¿Qué lectura sugiere usted? Porque mucha gente ingresa a internet, pone Alzheimer y ya está. ¿Qué cosa es fidedigno, cierto, valedero, serio? Bueno, existen webs muy serias, por ejemplo, la Asociación Internacional de Alzheimer. En el Seguro Social también tenemos documentación. Hay documentos muy serios, sobre todo la Asociación Interamericana de Alzheimer. Vámonos a la pausa, regresamos, son 9:47, ya viene Nicolás Lucar. Philip Butters en Exitosa. Son 9:50, 10 para las 10, ya viene Nicolás Lucar para seguir hablando de todo lo que ha pasado con el terremoto de México, con el terremoto político en el Perú y con todas las informaciones que a usted les interesa. Estamos hablando del Alzheimer, cómo lidiar con un familiar que lo padece. Le pregunto, bueno, todo el mundo sabe que la buena dieta y los ejercicios son importantes. ¿Hay algún tipo de comida contraindicada o comida indicada? Por dar un ejemplo, hay viejitos que dicen, yo me tomo mi pisquito. ¿Pueden tomar alcohol? ¿No pueden tomar alcohol? ¿Es buena la ingesta de carbohidratos? ¿Ya no deben comer carbohidratos? ¿Hay algo que deban o que no deban comer o ingerir los abuelitos que tienen Alzheimer? En general, la dieta debe ser una dieta sana, porque uno no solamente debe prevenir el Alzheimer, sino cuidar toda la salud. Es decir, una dieta con pocas grasas saturadas, dependiendo del estado de sus pesos, la cantidad de carbohidratos, porque el Alzheimer no va solo, a veces el Alzheimer va con hipertensión arterial, con diabetes, con insuficiencia renal. Entonces, si es hipertenso, una dieta baja en sodio, si es renal, con proteínas, hay proteínas especiales, pero tampoco los suplementos son importantísimos, como se dice, y se trata de meter en la publicidad. El paciente con Alzheimer, al ir al geriatra, recibe un chequeo integral, completo. Entonces se le pide un análisis de sangre y se ve cómo está la hemoglobina, el colesterol y las proteínas. Y dependiendo de eso, se le va a dar una dieta. Ahora, decir que tal o cual producto va a ser bueno para el Alzheimer... Multivitamínico, gamalate, farmatón, mil disculpas que mencione marcas, pero hay gente que dice esto hay que dar una cucharada al día. Hay demencia por deficiencia de vitaminas, sí. Entonces, por ejemplo, hay una demencia por falta de vitamina B12 o ácido fólico. Entonces sí habría que dar un suplemento, pero no una cosa atiborrar al paciente de vitaminas. Un multivitamínico general es importante, podría beneficiarlo. Sobre el vino, generalmente en el Perú no hay la costumbre que tienen los europeos del consumo de vino, que es parte de la dieta mediterránea, que consiste no solamente en vino, sino en aceite de oliva, pescado y granos. Entonces, una copita de vino sí está demostrado que podría ayudar porque tiene efecto de vasodilatador y antioxidantes. Ahora, si el adulto mayor pues, quiere un pisquito y está acostumbrado a un pisquito, podría tomar una copita de pisco y no habría ningún problema. Y una copa pequeña, no un copón, como esos chistes, que es una copa Claro. y una copa grande. Una copa muy pequeña podría, siempre y cuando el paciente no tenga contraindicación. La carne que es complicada de digerir, hay gente que dice, pucha, si le das mucha carne, la carne consume oxígeno y el oxígeno es importantísimo para que la gente pueda vivir de una manera adecuada. Entonces, digestiones muy largas de carne los complicas, mejor no darle carne. No, pero si no come carne tampoco no va a tener proteína. Ahora, la carne puede ser carne de pescado, carne de pollo, carne de pavo. Y si por ahí pues el paciente se le antoja un churrasquito, un bistec una vez al mes, no habría ningún problema. No pasa nada. Pero el abuso, por ejemplo, comer comida chatarra, pollo frito, pollo broster, hamburguesas de carritos sangucheros, es peligroso porque están llenos de aceite, de grasas y mezcla de mayonesas. Esas cosas. El dulce para los viejitos que tienen Alzheimer. Mire, si le va a dar un gusto, déselo. Un chocolate tiene efectos vasodilatador y se ha demostrado que ayuda bastante. Pero si el anciano es diabético, hay que tener mucho cuidado. Pero si no es diabético y no tiene ninguna contraindicación, llévenle un chocolatito a la abuela, un trocito de una taleta de pescado de chocolate no le va a hacer daño. Inclusive el café, a veces me preguntan, ¿puede tomar mi papá café? Yo le pregunto, ¿le gusta? ¿Le encanta?
entonces dele su café. Pero si me dicen, no, le quita el sueño, lo pone nervioso, le da taquicardia, le da tembladera, ¿para qué le vas a dar? Entonces, 9 de la mañana con 51, 251 94 22, que se me ha olvidado de preguntarle al doctor Sandoval con respecto al Alzheimer. 467-4499, llame usted con toda tranquilidad, acá estamos para servirlo. Aló, buenos días, 9:54. Aló, ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? con Antonio. Juan Antonio, lo escuchamos. Buenos días para el doctor. Solo quería hacer una consulta. Lo que pasa es que tengo un familiar que está presentando esos síntomas y nosotros lo llevamos donde un neurólogo. El neurólogo le sacó la tomografía y le dijo que estaba en principios. Es una mujer la que, bueno, es una tía mayor que está presentando esos síntomas. Se olvida las cosas, no se olvida de lo que le ha pasado hace muchos años, ¿no? Pero se olvida de lo actual, ¿no? De qué comió en la mañana, de que, bueno, le preguntamos, sí, Teresa, ¿qué comiste ahora en la tarde en el almuerzo? Y no se acuerda si almorzó. Y también quería saber cómo tratarla y cómo ayudarla, ¿no? Porque el neurólogo nos mandó unas pastillas, le mandó que ya no fumara, pero no vemos ningún tipo de mejora, ¿no? Sigue igual, tal cual. Eso ha sido más o menos hace 6 meses. Y una última pregunta, si al final, bueno, si la enfermedad dicen que hasta se olvidan de respirar y mueren. Quería saber si el doctor me podía responder eso, por favor. Cómo no, gracias. 9:55, 5 para las 10, doctor Sandoval. bueno, si lo vio un neurólogo y le ha diagnosticado Alzheimer, probablemente sea cierto. Entonces, no hay duda. Ahora, como ya lo dije, las pastillas no van a curar la enfermedad, van a mejorar algunos síntomas, van a mejorar algunos actos de las actividades de la vida diaria, pero la enfermedad continúa. Entonces hay que aplicar terapias, crearle rutinas al paciente. Por ejemplo, la misma hora para almorzar, la misma hora para levantarse, la misma hora para salir a caminar, la misma hora para hacer pila, para sus necesidades fisiológicas, etcétera. Se le va creando rutinas para que el paciente mecánicamente las ejecute. No que el paciente, el hecho de estar enfermo, no tenerlo en la casa y encima con pijama. A veces uno va a la casa y el paciente está con pijama. No, pónganle su ropita de diario y sáquenos a caminar. Eso es importante. Ahora, sobre si es que le va a faltar el aire y se va a morir, no. El Alzheimer no compromete el pulmón, el aparato respiratorio. Lo que puede suceder cuando la enfermedad esté muy avanzada es que el paciente adquiere una neumonía. La neumonía es al final la enfermedad que mata al enfermo con Alzheimer, pero lo mata por una neumonía que se agregó o por aspiración. Eso ya es mucho después de la enfermedad. Cuando la enfermedad debuta, hay que crearle rutinas y, si es posible, llévelo a un club de la tercera edad. Que pare con viejitos y que conversen. Y que conversen. Tai Chi, ¿el Tai Chi es bueno? Sí, pero si es que ya tiene demencia, no, porque se va a caer, porque es una terapia de equilibrio, ¿no? Entonces se puede caer, se puede tropezar y entonces... Pero sacarlos a la calle es súper importante, que conversen con los dientes. Sí, a caminar, a los parques, que vea gente, que fortalezca los músculos, porque al fortalecer los músculos va a mejorar la circulación al cerebro. Entonces, caminar es muy importante. 9 de la mañana con 57. ¿Dónde ir, doctor? ¿En dónde los puede atender? ¿Qué tan caro es una cita? ¿Hay que sacarle análisis, chequeo? ¿Se le saca sangre? ¿Cuáles son los pasos a seguir para poder diagnosticar adecuadamente el Alzheimer? En Solidaridad tenemos consultorios, hay geriatras, hay neurólogos, hay internistas. El paciente tiene que primero ir a la consulta, tener la entrevista y el médico le va a mandar una serie de análisis. Un hemograma, cómo está el hígado, cómo están los riñones, cómo la cantidad de vitaminas, porque eso puede disminuir, una tomografía y, si hay sospecha de un Alzheimer, derivarla al psicólogo para que nos informe con un informe neuropsicológico, en el cual también hay que descartar depresión. Porque a veces el enfermo puede tener una depresión y nos confundió que es un Alzheimer. Entonces, después de todo eso, ya tenemos un diagnóstico certero. Son 9 de la mañana con 58. La última llamadita al 467-4499. ¿Cómo lidiar con un familiar que padece Alzheimer o lo que usted cree que es Alzheimer? Aló, buenos días. Aló. Sí, buenos días, adelante. Aló, Philip. Sí, ¿qué tal? Sí, adelante. Se habla del esposo de una señora que tiene Alzheimer. Estoy escuchando tu programa. ¿Cómo estás? Mire, yo cuido a mi esposa. Mi esposa tiene ya 70 años. Yo tengo 74. Entonces, ¿qué pasa? De que
Yo la cuido como si fuera una bebé para mí. Yo tengo 40 años de casado con ella. Mi señora es jubilada, ha trabajado en el Hospital Carrión del Callao. Ella habrá gozado su jubilación ahora pues 5 años nada más. Ya tiene 5 años con la enfermedad del Alzheimer. Ha ido avanzando poco a poco su enfermedad. Tan es así que ahora camina pero muy lentamente, arrastrando los pies. Yo le pongo música y nos ponemos a bailar acá. Los dositos nomás, porque yo me quedo solo con mi esposa y mis hijos trabajan. Yo tengo 2 hijos. Entonces yo soy el cuidador. ¿Qué podría yo hacer para no enfermarme, no? Doctor. ¿Qué consejo me daría el doctor, a ver, para poderla cuidar bien a mi esposa? Bueno, primero felicitar al Señor, ¿no? por su actitud. Se nota que quiere a su mujer y él mismo le dedica su tiempo, él mismo es el cuidador. Primero, instruirse. Lamentablemente en Lima, en el Perú, no existen cantidades de clubes o lugares para informar sobre el Alzheimer, pero existe, por ejemplo, la Asociación Peruana de Enfermedad de Alzheimer, APET, que orienta y educa a los cuidadores. Hay varios sitios y hay varios cursos sobre cuidadores. Por ejemplo, mañana en el Día Mundial del Alzheimer, en la Municipalidad de Miraflores, vamos a tener un evento sobre el Alzheimer en el nuevo local de la Casa de la Juventud Prolongada, se llama. Correcto. En la avenida Manuel Tovar, 355 Miraflores, y ahí vamos a orientar. El señor tiene que capacitarse y aprender, porque hay charlas para cuidadores informales. O sea, no le van a dar un título, un diploma, pero le pueden dar un certificado de que se ha preparado y ha recibido charlas. Correcto, doctor, así usted muy amable. Son 10 de la mañana en punto. Viene Nicolás Lucar con información no solamente del tema de México, el tema peruano. Somos Exitosa, la radio del Perú. Regresamos con titulares con Gio Rodríguez y viene Nicolás Lucar en Exitosa.